Mi nombre es Daniela y durante mucho tiempo pensé que Marisol era mi mejor amiga. Nos conocíamos desde hace varios años y yo confiaba completamente en ella. Le contaba mis problemas, mis planes, mis cosas personales. Prácticamente sabía todo de mi vida. Por eso, jamás imaginé que precisamente ella sería la persona que terminaría traicionándome. Todo comenzó cuando empecé a notar que cada vez que algo bueno me pasaba, poco después aparecía algún problema. Conseguí un trabajo que me gustaba mucho y unas semanas después tuve un problema que casi me hace perderlo. Después empecé una relación y comenzaron las discusiones por cosas que ni siquiera tenían sentido. Incluso hubo un tiempo en el que sentía que nada me salía bien. Yo se lo contaba todo a Marisol y ella siempre me decía: "No te preocupes, amiga, seguro alguien te tiene envidia". Yo confiaba en ella, así que nunca sospeché, hasta que un día una conocida me dijo algo que me dejó muy preocupada. Me contó que había visto a Marisol entrando varias veces a una casa abandonada que estaba a las afueras del pueblo. Según ella, siempre iba por la noche y llevaba unas bolsas negras. Yo no quería creerlo. Pensé que seguramente había otra explicación, pero unos días después decidí seguirla. Esa noche vi cómo Marisol caminaba hacia aquella casa y entraba. Me acerqué un poco y desde afuera escuché que estaba hablando con alguien. No pude entender todo lo que decía, pero hubo algo que sí escuché perfectamente: mi nombre. Me dio muchísimo miedo y regresé a mi casa sin decirle nada. Al día siguiente, la enfrenté. Le pregunté directamente qué estaba haciendo en aquella casa y por qué había mencionado mi nombre. Al principio lo negó, pero después de unos segundos, simplemente se quedó mirándome y me dijo: ¿De verdad pensabas que yo era tu amiga? Nunca voy a olvidar esa frase. Marisol terminó confesándome que llevaba tiempo haciendo cosas para perjudicarme. Me dijo que estaba cansada de verme avanzar, mientras ella sentía que su propia vida no mejoraba. No voy a entrar en detalles sobre lo que hacía, pero según ella, había recurrido a cosas de brujería para que empezaran a aparecer problemas en mi vida. Lo que más me dolió no fue la brujería, fue descubrir que la persona a la que yo le había contado sobre todos mis secretos era precisamente la persona que estaba deseando verme caer. Después de ese día, corté completamente la relación con ella. No sé si todo lo que me pasó tuvo realmente algo que ver con ello, o si fueron simples coincidencias, pero hay algo que sí sé: desde que Marisol salió de mi vida, recuperé mi tranquilidad y muchas de las cosas que estaban saliendo mal comenzaron a mejorar. A veces pienso en todo lo que le conté: mis planes, mis problemas, mis sueños, todo. Y aprendí una lección que nunca voy a olvidar. No siempre tienes que cuidarte de tus enemigos. A veces tienes que cuidarte de la persona que te llama amiga. Mi nombre es Andrea y quiero contar algo que le pasó a mi familia hace algunos años. Mi papá se llama Jorge y desde que tengo memoria
siempre ha sido un hombre muy trabajador y noble. Cuando yo era pequeña, nuestra familia pasó por muchas carencias. No teníamos lujos y hubo épocas en las que mi papá tenía que hacer hasta lo imposible para que no nos faltara lo necesario. Mi papá tenía un buen trabajo en una empresa, pero un día la empresa quebró y se quedó sin empleo. Buscó trabajo durante mucho tiempo, pero no encontraba nada, hasta que un día tomó una decisión que cambiaría nuestra vida. Con unos pocos ahorros, compró lo necesario para poner un pequeño puesto de tacos. Al principio, vendíamos muy poco. Recuerdo ver a mi papá levantarse temprano, preparar todo y regresar a casa cansadísimo. Pero poco a poco comenzaron a llegar más clientes. Los tacos empezaron a hacerse conocidos. Después, compramos un poco más de equipo. El puesto creció y con mucho esfuerzo, mi papá pudo comprar una camioneta. Después vino otra. Nuestra casa también comenzó a mejorar. Ya no vivíamos con las mismas preocupaciones de antes y por primera vez sentíamos que estábamos progresando, pero no todos estaban contentos por nosotros. Mi papá tenía un hermano llamado Rogelio. Desde siempre, mi tío se había considerado superior a sus hermanos. Él era el único de los tres que había estudiado una carrera. Trabajaba como director en una primaria y le gustaba presumir que había logrado algo que sus hermanos no pudieron. Los otros dos hermanos de mi papá se habían ido a Estados Unidos buscando una mejor vida. El otro hermano de mi papá se había ido a Estados Unidos buscando una mejor vida. Mi papá, en cambio, había tenido que empezar prácticamente desde cero, después de perder su trabajo, y aunque nunca presumió de lo que estaba consiguiendo, mi tío parecía molestarse cada vez más. Decía cosas como, ahora cualquiera puede volverse rico vendiendo tacos. Al principio, pensamos que solamente eran comentarios por orgullo, pero después comenzaron los problemas. De repente, llegaban personas de salubridad a revisar el puesto. Después, aparecían denuncias. Luego otras personas se quejaban de cosas que antes nunca habían sido un problema. Mi papá empezó a sospechar que alguien estaba tratando de perjudicarlo, y con el tiempo descubrimos que muchas de esas denuncias habían salido de mi propio tío. Mi papá jamás quiso enfrentarlo. Decía, es mi hermano, yo no voy a pelear con él. Pero las cosas fueron todavía más lejos. Una noche, mi papá comenzó a decir que sentía que alguien lo observaba mientras dormía. Decía que cuando apagábamos las luces, podía sentir una presencia a los pies de su cama. Al principio, pensamos que estaba cansado o preocupado por todos los problemas del negocio. Pero después comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa. Se escuchaban ruidos durante toda la noche. Había cosas que aparecían en lugares donde nadie los había dejado. Mi papá comenzó a dormir cada vez menos y poco a poco empezó a adelgazar muchísimo. Lo llevamos con médicos, pero no encontraban una explicación clara para lo que estaba pasando. Fue entonces cuando mi mamá decidió llevarlo con una señora muy conocida en el pueblo. Era una mujer a la que muchas personas buscaban cuando sentían que tenían problemas relacionados con energías, además de que hacía lecturas de tarot y otros trabajos espirituales. Nosotros no sabíamos qué esperar.
La señora escuchó todo lo que estaba pasando y después de hablar con mi papá, nos dijo algo que nos dejó helados. Según ella, lo que estaba afectándolo no era solamente estrés. Nos dijo que alguien cercano había buscado ayuda para hacerle daño y provocar que su negocio y su dinero comenzaran a desaparecer. Mi mamá preguntó quién podría haber sido. La señora solamente respondió, ustedes ya saben quién. Cuando salimos de ahí, mi mamá estaba convencida de que se trataba de Rogelio. Después supimos que mi tío había buscado una persona para hacerle un trabajo a mi papá con la intención de que perdiera su negocio y todo lo que había conseguido. Cuando finalmente se lo contamos a mi papá, pensé que se iba a llenar de rabia, pero no, se quedó callado durante unos segundos. Después dijo, yo solamente quiero que me curen, no quiero hacerle nada a mi hermano. Mi mamá le preguntó por qué no quería vengarse después de todo lo que había hecho. Mi papá respondió, porque no quiero cargar con algo malo en mi conciencia. Si él hizo algo contra mí, que la vida se encargue de cobrarle lo que tenga que cobrarle. Después de aquello, mi papá comenzó un proceso para recuperar su tranquilidad y poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Volvió a dormir mejor, recuperó peso, los problemas que habían aparecido en el negocio comenzaron a desaparecer. Y lo más extraño fue que el dinero volvió a rendir. El puesto comenzó a llenarse nuevamente. Llegaban clientes que nunca había visto. Incluso hubo días en los que mi papá decía que jamás había vendido tantos tacos. Nuestra familia volvió a estar tranquila, pero mientras nosotros comenzábamos a recuperarnos, la vida de mi tío empezó a cambiar. Después de varios problemas con diferentes autoridades, terminó perdiendo su puesto como director de primaria. No dejó de ser maestro, pero tuvo que irse a trabajar a una secundaria, y aunque nunca supimos si aquello fue simplemente consecuencia de sus propios actos o si fue lo que algunos llaman justicia, algo así era evidente. Desde entonces, el dinero que mi tío recibía parecía desaparecer rápidamente. Mi papá, en cambio, siguió trabajando. Nunca volvió a hablar mal de su hermano. Nunca buscó vengarse. Siempre decía lo mismo. Yo no le deseo mal a nadie. Cada quien termina enfrentándose a las consecuencias de lo que hace. Hasta el día de hoy, mi papá conserva esa forma de pensar. Y yo aprendí algo de todo aquello. A veces, la persona que más daño puede hacerte no es un extraño. Puede ser alguien de tu propia familia, alguien que conoce tus sueños, tus dificultades y todo lo que te ha costado llegar hasta donde estás. Pero también aprendí otra cosa. Mi papá pudo haber elegido la venganza, pero eligió la paz. Y quizá esa fue la razón por la que después de perderlo casi todo, nuestra familia logró levantarse nuevamente